Vamos a arrancar con el primer caso, donde en este caso lo que tenemos es que calcular, dado este ejercicio, ¿no?, un campo vectorial, dos campos vectoriales en U y en B, ¿sí? La idea es mostrar que, por un lado, la divergencia de la suma de U y de B es, en este caso, la suma, ¿sí?, de las divergencias individuales. Y luego lo mismo, la divergencia de un vector alfa por B, en este caso, nos va a dar alfa por la divergencia de B. Entonces vamos a procurarnos lo siguiente. Recuerden siempre que en estos casos nosotros estamos hablando tanto de la divergencia como de las nuestras operaciones como si fueran multiplicaciones. De hecho son multiplicaciones, productos de cosas, ¿okay? Entonces van a seguir esas reglas lógicas en ese caso. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el caso A, ¿no?, donde acá lo que decimos es, primero, que la divergencia de un vector B, en este caso recuerden ustedes que es el vector nabla, producto escalar por el vector B, ¿sí? Entonces, esto para recordarlo, si estamos hablando de un campo que está en R3 a R3, entonces nabla se va a definir como la derivada de nada respecto de X, luego la derivada de nada respecto de Y, y luego la derivada de nada respecto de Z. Y eso sería un poco lo que está ocurriendo en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿sí? En aplicar directamente la regla en cada caso, ¿sí? Vamos a ponerle a cada variable. Por ejemplo, en el caso de B, vamos a llamar a B, B en X, B en Y y B en Z. Y luego tenemos en U lo mismo, ¿no? U en X, U en Y, U en Z, ¿sí? Cada una de las componentes que tenemos en cada caso. Entonces, por ejemplo, si hacemos U más B, ¿no?, lo que vamos a tener es la suma de cada una de las componentes en este caso. Entonces vamos a tener, por ejemplo, B en X más U en X, después tenemos lo mismo en Y, y después tenemos lo mismo en Z, ¿ok? Bueno, si calculamos la divergencia de esto, ¿sí?, la divergencia de U más B, básicamente estamos haciendo el nabla, producto escalar, por lo que sería U más B, ¿sí? Entonces, en este caso, por ser un producto, vamos a hacer la distributiva, y esto lo que nos va a quedar va a ser nabla por U más nabla por B, que de hecho es lo mismo que queremos demostrar en este caso, ¿sí? Entonces, nabla por U, en este caso nos va a quedar la derivada de U de X respecto de X, más la derivada de U de Y respecto de Y, más la derivada de U de Z respecto de Z, todo esto más lo mismo, pero en el caso de B. ¿Me explico? Entonces, fíjense que acá el patrón que se repite es el mismo, ¿ok? Bien. Lo mismo cuando hacemos el nabla de este vector, lo que estamos haciendo es nabla de U más B. Lo que estamos haciendo en este caso es las derivadas de las sumas de cada componente. Entonces vamos a tener la derivada de U de X más B de X respecto en X, más la derivada de U de Y más B de Y respecto en Y, más la derivada de U en Z más B en Z respecto a Z, ¿sí? Y básicamente por la propiedad de suma sale la suma de las derivadas de cada uno. Derivada de U respecto de X, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no? Fíjense que acá lo que resta es básicamente completar las filas, pero digamos no hay demasiada variación en cada uno de los casos. Y así finaliza esta parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el otro problema, es decir, el de la divergencia del caso B, ¿sí?, donde nosotros acá tenemos la divergencia de un escalar? Bueno, esto es algo similar, ¿no? Digamos, en este caso, en el caso B, lo que vamos a tener va a ser la divergencia de un escalar alfa por el vector B, en este caso va a ser el nabla por alfa por B. Sí, en este caso básicamente vamos a tener las derivadas sin nada, ¿sí? Justamente por eso es el vector nabla, porque básicamente no tiene ningún indicativo al principio, ¿sí? O sea, no, salvo que esté asociado a un vector, en sí mismo no tiene un significado físico, ¿sí? Fíjense que así quedaría planteada la expresión, ¿no? Entonces, en este caso esto nos va a quedar la derivada de, alfa por B en X, todo esto respecto en X, más la derivada
de alfa por b en i respecto de i más la derivada de alfa de b en z respecto en z. Y acá, sacando alfa, ¿sí?, como factor común de cada una de las integrales, vamos a tener alfa por la derivada en b en x respecto de x más la derivada de b en y respecto en y más la derivada de b en z respecto en z. O sea, ese sería finalmente el resultado como queda. Pero fíjense que, o casualidad, queda igual que lo que pretendemos demostrar, justamente la idea del ejercicio, que esto nos da como alfa por la divergencia de b. Si calculamos por separado alfa por la divergencia de b, estamos diciendo que esto va a ser alfa por el vector nabla, ¿no?, y a su vez esto por b en x, ¿sí?, b en y y b en z. Fíjense que haciendo la cuenta llegamos a lo mismo que tenemos aquí arriba, o sea que por eso probamos la igualdad en ambos casos. Vamos a ver ahora el caso siguiente, que dice, nosotros tenemos una función, ¿sí?, escalar, y tenemos B, que es un campo que pertenece de R3 a R, ¿okay? Entonces la idea va a ser tratar de probar justamente esta identidad, ¿no?, que la divergencia de la función f por b, ¿sí?, que es el campo de 3 vectores, nos va a quedar como f por la divergencia de b más, digamos, el nabla por f de b, ¿no? Entonces tenemos que entender lo siguiente nosotros. Primero, recordar, aunque parezca obvio, que, digamos, f, si es una función escalar, se puede comportar como un escalar, como una constante, más allá de que sea una función. Y después b, que es un campo vectorial, en este caso se puede comportar, bueno, de hecho es un vector, entonces van a tener cada uno las propiedades que le corresponden. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la primera, donde en este caso vamos a tener, ¿no?, divergencia de, vamos a tener la divergencia de f por b, ¿sí? Por propiedad de la divergencia, esto puede salir como una constante multiplicando por fuera, entonces vamos a tener f por la divergencia de b, ¿sí? Entonces en este caso lo que nos va a quedar es esto a primera vista. Pero fíjense que, digamos, si nosotros nos lo podemos pensar de esta forma, en realidad la teoría estaría incompleta. ¿Por qué? Porque f en realidad no es una constante, sino que es básicamente una función que depende de todas las variables, con lo cual sí tenemos que tratar de buscar un análisis un poco más extenso, que eso es lo que parece apuntar la fórmula. Entonces, para hacerlo bien, esto vamos a pensarlo de la siguiente forma. Siendo f una función escalar, ¿sí?, y f dependiendo de las tres variables clásicas, x y z, cartesianas, ¿no?, en este caso vamos a tener también que b, en este caso, si bien es una función vectorial, vamos a tener que puede estar hecha de tres componentes. Por ejemplo, a en función de x y z, después tenemos en función de b en función de x y z, y luego tenemos en función de c en función de x y z. Por decir algo, ¿no?, digamos. Pero, ¿esto cuál es la ventaja que tiene, básicamente? Bueno, que nosotros, al momento de hacer esta cuenta, al momento de hacer la divergencia de f por b vectorial, vamos a hacer diferencial de derivada respecto de x, derivada de nada respecto de y derivada de nada respecto de z, todo esto por, y ahí hacemos la multiplicación del vector. Entonces vamos a tener f por b, si f es una constante, se va a repartir, se va a multiplicar a todas las componentes del vector en cuestión, o sea, va a venir en este sentido. Entonces, en este caso todo lo que nos va a quedar va a ser f por a, ¿sí?, una función también, después vamos a tener f por b, le vamos a tener f por c. Entonces, en definitiva, esto lo que nos va a quedar es la derivada de este producto respecto de x, más la derivada de este producto respecto de y, más la derivada de este producto respecto de z, ¿ok? Entonces, en este caso, dado que esto es así, tienen cada uno que seguir la regla del producto, es decir, primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado, así como siempre, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener, venimos acá, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener f sub x por a, ¿sí?, más f por a sub x. Lo escribo así básicamente para hacerlo un poco más dinámico, ¿no?, nada más. F por b sub i más f de z por c más f por c sub z. Entonces ahora la idea es tratar de agruparlos según como nos lo dice la fórmula. Fíjense, f podemos agruparlos en términos, saben ustedes que los f constantes
van a quedar asociados a las derivadas parciales de cada uno de los vectores. La derivada parcial de a respecto de x, de b respecto de y de c respecto de z. Justamente esas derivadas se obtienen haciendo esta cuenta, ¿no? Divergencia de f. Por lo tanto, toda la parte que está marcada acá en rojo la podemos marcar directamente como f por el vector a sub x, b sub y c sub z, que no es otra forma de decir que esto va a ser f por la divergencia del campo, todo esto que es el campo B, ¿ok? Y luego tenemos la otra parte, vamos a marcarla acá en verde, que tenemos el resto de las componentes. Si ustedes observan, acá lo que tenemos son las derivadas parciales de f, ¿sí? Y luego las componentes sin derivar del vector b. Con lo cual, si lo ponemos en forma vectorial, ¿sí? Nosotros tendríamos que armar un vector que tenga las componentes de f, ¿sí? O sea, f derivado en x, f derivado en y, f derivado en z, y luego cada uno asociado a las partes sin derivar del vector, o sea, a, b y c. Entonces en este caso lo que nos va a quedar esto, ¿sí? Es el gradiente del campo f y luego ABC es el vector b. Entonces va a quedar de esta forma. Por lo tanto, ya demostramos la divergencia de f por b de esta forma y con este resultado que ustedes ven a continuación.